aquí yo le puedo poner cualquier función de activación, aunque normalmente se ocupan un par de tipos de funciones de activación muy comúnmente. En las funciones de salida, más bien depende de la tarea que yo quiero atacar, porque es lo que me va a dar mi predicción. En este caso, podría yo tener funciones de activación lineal en las 3 neuronas en mi capa de salida. ¿Y ustedes qué creen que estaría yo tratando? ¿Qué tarea creen que estaría yo tratando de aproximar? Una regresión, casi. Es una regresión, sí, pero... Bueno, hay múltiples, son múltiples valores de regresión. Como tengo una salida lineal, pues mis salidas van a ser valores no acotados, pero tengo 3 en realidad, entonces estoy haciendo la regresión de 3 valores diferentes. Y puedo aplicar el error cuadrático medio para entrenar esta red neuronal. ¿Sí? Si yo tuviera una clasificación binaria, ¿cuántas neuronas tendría en la capa de salida? Podría tener 2. O podría tener una nada más. ¿Sí? Podría tener 2 conectada a una softmax, o podría tener una con una sigmoide. ¿Sí? Las 2 son equivalentes, aunque una ocupa un poquito más de parámetros. ¿Sí? Si yo tuviera una clasificación multiclase con 10 categorías, ¿cuántas neuronas tendría? ¿Cuántas? 10. 10 conectadas a una softmax. Porque la softmax es para clasificación multiclase. Entonces, básicamente esto que vemos hasta el final, que es la capa de salida, son los ejemplos que veíamos anteriormente de regresión lineal, regresión logística, regresión softmax. Y la regresión, de hecho, lineal puede ser múltiple. Bueno, o sea, podemos tener diferentes valores de salida. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo entrenamos una red neuronal? ¿Cómo? Algoritmos genéticos. ¿Algoritmos genéticos? Sí, se puede, claro, claro, se puede. Claro que se puede. Pero lo común no es algoritmos genéticos, es el gradiente descendente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no es tan fácil hacer el gradiente descendente en una red neuronal cuando en regresión lineal con una sola neurona era muy fácil? Realmente es muy fácil. ¿Por qué creen? Bueno, pues en cierto modo lo que va a tratar de hacer el gradiente descendente es ver qué contribución tuvo cada peso a la salida y por consiguiente al error. No, quiero ver qué contribución tuvo cada peso a la salida. ¿Sí? Entonces este peso que está aquí tuvo una contribución a la salida y por consiguiente al error. ¿Sí? Entonces, si yo sé qué contribución tuvo yo puedo calcular, que lo calculo a través de su derivada, entonces puedo actualizarlo. ¿Sí? Bueno. El problema es que, si ustedes se dan cuenta, pues básicamente lo que estamos haciendo es una composición de funciones. ¿Sí? Las salidas de calcula una función de las entradas. Las salidas de estas se vuelven las entradas de otra función. O sea, es una función evaluada sobre la salida de esta función. Entonces es función sobre función sobre función sobre función. Pero no solo eso, sino que la contribución de por esa cadena, la contribución de un peso o un sesgo en una capa de las primeras, un peso de las primeras capas,
pues tiene una contribución que se vuelve exponencialmente grande. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese camino, esta afectó a esta, lo cual afectó a esta, lo cual afectó a esta, lo cual afectó a la salida. ¿Sí? Pero no es la única forma en que afectó ese peso a la salida. También lo hizo por este otro camino. Este afectó a este, el cual afectó a este, el cual afectó a este, el cual afectó a este. ¿Sí? Esos son todos los caminos que puede generar la contribución de este peso a la salida. Si yo tengo un número demasiado grande, o sea, este a su vez afecta a todas estas, entonces se vuelve un problema combinatorio. Entonces alguien podría decir, bueno, si tenemos una composición de funciones, podemos aplicar la regla de la cadena de cálculo. Ese peso también se afecta a la de la segunda capa. Sí. Pero, ¿cómo estarían conectadas? Por ejemplo, el Z2. Ah, no, este estuvo mal, perdón, estas no. Creo que aquí me emocioné y coloreé estas. Ah, ok. Sí, estas no, sí tienes razón, estas no. Las demás sí. Pero es la entrada, ¿no? La entrada. Sí, esta está afectando a esta y esta solamente afecta a estas tres. Y ahí sí, después sí todas están iluminadas. Solo aceptamos nosotros. ¿Sí? O sea, básicamente lo que no está conectado es lo que viene a estas dos, porque no la... No, de hecho, no. Esta no está afectando a estas dos porque no está conectada, básicamente. Me emocioné y le puse el color rojo también, pero no existe. ¿Sí? Pero el punto sigue siendo el mismo. Hay un montón. ¿Puedo aplicar la regla de la cadena de cálculo? Sí, pero imagínense qué tan larga estaría si tengo 10 o 100 capas. Y además, ¿cuántos cálculos tendría yo que hacer? ¿Sí? Porque tendría que hacer uno por este camino, o sea, una regla de la cadena por este camino, otra regla de la cadena por este camino, y serían muchísimos cálculos. ¿Sí? Entonces, alguien dice que el retropropagación de errores es básicamente aplicar regla de la cadena, y sí, pero hay una cosa extra que estamos haciendo, porque si aplicamos regla de la cadena de forma ingenua, pues puedo aplicar regla de la cadena aquí en cada uno de los caminos y voy a seguir teniendo un montón de cálculos que realizar. Lo que hace el algoritmo de retropropagación de errores dice, bueno, creo que la contribución de estas, si yo aplico regla de la cadena, es la misma que voy a ocupar para estas y la misma que voy a ocupar para estas. O sea, hay un montón de términos repetidos. Y si yo aplico de forma ingenua, voy a repetir un montonal de cálculos. O sea, va a ser ineficiente completamente, porque en cada uno de los caminos voy a calcular un término que ya había calculado en otro camino. ¿Sí? Entonces, en cierto modo, podemos verlo como una vez que yo lo calculo, ya no lo vuelvo a calcular. Es lo que hace el algoritmo del retropropagación. Y en particular, lo que dice es, vamos de adelante hacia atrás. Porque los términos que se repiten y que yo tengo que recalcular están aquí. O sea, estos necesitan estos. Y estos necesitan estos. Y estos necesitan estos. Entonces yo puedo ir acumulando esas combinaciones y nada más calcularlas una vez cada uno de los términos. Entonces básicamente lo que hace es producir la salida, calcular el gradiente de estas primeras, que es fácil porque esa no tiene dependencias. O sea, no hay una contribución, no hay un parámetro extra, sino la contribución es directa. Y de ahí, una vez que calculé los términos para esta, lo guardo y ocupo estos valores que ya calculé para calcular esta, porque esta los vuelvo a ocupar.
Y eso lo voy haciendo capa por capa, de adelante hacia atrás. Entonces voy, calculo los términos de ahí, calculo las derivadas, hago las actualizaciones y guardo los términos que voy a reocupar. Y esos términos que reocupo, esos términos los reocupo para calcular las derivadas de esta capa. ¿Sí? Y vuelvo a mantener, digamos, mi información necesaria para calcular el de la siguiente capa, y así sucesivamente, y así puedo calcular la derivada o la actualización de cualquiera de estos. ¿Sí? Ahorita estamos asumiendo que vamos a entrenar esta red neuronal por el gradiente descendente, pero recuerden que para el gradiente descendente necesitamos el gradiente, necesitamos su derivada, y es ahí donde se complica, por lo que les decía, que calcular en la derivada de esta tiene un montón de términos porque tiene un montón de lados por los que puede contribuir a la salida y a su derivada. Entonces, si lo hacemos de esta forma, o sea, primero propagando hacia adelante, o sea, generando una predicción, y luego sacando la derivada capa por capa de adelante hacia atrás, guardando lo que yo voy a reocupar, puedo hacerlo de forma muchísimo más eficiente. ¿Sí? Bueno, la buena noticia es que esto ya lo hacen los frameworks actuales de modernos de aprendizaje de máquinas, de aprendizaje profundo como TensorFlow, automáticamente. ¿Sí? Es una instancia esto es una instancia de diferenciación automática. ¿Sí? Y algo que es bueno verlo en una forma conveniente de ver estas operaciones es, o más bien esta red neuronal, y en particular una capa, es qué operación está realizando, ¿no? Una capa densa, ¿qué operación está realizando? O sea, ¿qué operación realiza una capa densa completamente? Pues es un producto punto de los pesos por sus entradas. Entonces, yo puedo ver una capa densa en forma de un grafo, que se llama grafo de cómputo. En un grafo de cómputo, cada nodo es una operación, y las entradas son tensores, o matrices multidimensionales, o arreglos multidimensionales. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener un tensor o una matriz para esto, y en mi grafo de cómputo va a entrar a una operación de producto punto entre los pesos de esa capa y las entradas. Y lo mismo para esta segunda, y lo mismo para esta tercera, y lo mismo para esta cuarta. Viéndolo como ese grafo de cómputo, pues el mismo algoritmo puede hacer el backpropagation de forma muy flexible, porque solamente tiene que darse cuenta de las operaciones y ir regresando. ¿Sí? Porque básicamente un grafo de cómputo es como si descompusieras la operación, no sé, una operación de multiplicación más suma, pues son dos nodos, uno que multiplica y otro que suma. Y tu derivada la podemos extraer ahí porque la derivada de la suma es la derivada de cada uno de sus sumandos, y puedo calcular la derivada del producto. ¿Sí? Y de esa forma, con ese grafo de cómputo, yo puedo hacer operaciones muy complejas con arquitecturas muy diferentes. Más adelante Jimena les va a hablar de una conectividad diferente que corresponde a una operación diferente. En este caso, las capas densas, en una red neuronal perceptromórfica o una red neuronal densa, son productos punto. Es un producto punto aquí, un producto punto aquí, otro producto punto aquí. Entonces, básicamente, cuando propago, son 4 productos puntos para esta red. ¿Sí? No todas las capas representan esa operación de producto punto. Hay diferentes operaciones, y una de ellas se les va a platicar aquí. ¿Sí? Bueno. Esto realmente pues ya lleva varias décadas
de haber sido inventado. Tanto el algoritmo de backpropagation como las redes neuronales multicapa. Pero no fue hasta los 2000, hasta el 2002 en particular, ya más fuerte, que empezaron a tener éxito, ¿sí? Y fueron por varias razones importantes. Primero, ¿por qué se le llama aprendizaje profundo? Y una de las razones por las que se le llama aprendizaje profundo y que cambió un poquito en estos últimos años es la forma en la que se atacaban los problemas. Muchas veces teníamos este bloque en el que teníamos una imagen, por ejemplo, en este era clasificación de expresiones faciales, preprocesamiento, y extraíamos las características. Este bloque de extracción de características eran características diseñadas por investigadores y dependía o depende mucho de cada tarea en la que estuvieras realizando, ¿sí? Y finalmente, una vez que si tú extraías buenas características, podrías poner un clasificador aquí. Y un clasificador puede ser una red neuronal perceptron multicapa o una red neuronal densa. De hecho, se ocupaba mucho la red neuronal densa como un clasificador, ¿sí? Pero esto era pues mucho trabajo, y lo que se empezó a hacer es tratar de que se aprendieran las características, o sea, sustituir estos bloques por bloques de aprendizaje. O sea, cada uno de estos se puede ver como una capa de la red neuronal, y hasta la última capa también, hasta el clasificador es una red neuronal. O sea, es una red neuronal de principio a fin, ¿sí? Entonces, la intuición, aunque no precisamente puede ocurrir así, es que cada una de las capas va a ir aprendiendo las características que más importantes sean para la clasificación, ¿sí? Y la puede aprender, al estar conectada, la puede aprender directamente de la salida de la red, del clasificador, que también es una red neuronal. Entonces ya teníamos características aprendidas, ¿sí? Y bueno, de forma muy intuitiva, aunque les decía que no ocurre realmente así, es que en realidad lo que estábamos aprendiendo era jerarquía de características, en la que inicialmente teníamos la imagen en crudo, que son básicamente valores numéricos de los píxeles, y de ahí la primera capa oculta de mi red neuronal iba a aprender una representación más de bajo nivel, digamos, ¿sí? Y la siguiente capa iba a tomar esa representación de más bajo nivel que había aprendido la primera capa para extraer características más abstractas, como una combinación de las características de la primera. Y así sucesivamente, abstrayendo cada vez más las características hasta llegar a un nivel de abstracción suficientemente grande, que era una persona sentada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también fue una de las razones en que se le empezó a llamar aprendizaje profundo, porque como era una jerarquía y cada un bloque que extraía características era una capa, entonces eran muchas capas apiladas una tras otra, que hacían más profundo, digámoslo, la red neuronal. Esto en contraparte a hacerlo grande, porque una estrategia, ustedes me pueden decir, es no tener muchas capas, sino tener una capota grandota con muchas neuronas, ¿sí? Se ha mostrado que tener una capota grandota con muchas neuronas, con el número suficiente de neuronas, puede aproximar cualquier cosa. Entonces ya la hicimos, ¿no? Si puede aproximar cualquier cosa, ya la hicimos. Pues puede aproximar cualquier cosa, pero eso es muy diferente a aprenderla.
y es en el aprendizaje en el que mostró las limitaciones. O sea, aunque sí puede aproximar casi cualquier cosa, aprenderlo es sumamente difícil. Y por alguna razón, que de hecho todavía no es muy clara, en lugar de tener muchas en una sola capa y tener poquitas en muchas capas, es más eficiente para el aprendizaje, por alguna razón. Entonces por eso se le empezó a llamar un poco aprendizaje profundo. ¿De acuerdo? Y para mí bueno, creo que en general, ya lo comentaba Boris al principio, creo que hay 3 cosas fundamentales que cambiaron. ¿Por qué no se había tenido éxito este tipo de las redes neuronales hace 20 o 30 años y sí lo está teniendo ahorita? Sí lo está teniendo ahora. Una es el poder de cómputo. Hace mucho, pues, las computadoras no tenían el poder de cómputo. Hace 30 años no tenían el poder de cómputo que tienen ahorita. Y en particular, los dispositivos de cómputo en paralelo, masivamente en paralelo, como las unidades de procesamiento gráfico que se ocupan para los videojuegos, pueden procesar muchas operaciones de forma simultánea y son las que se ocupan para entrenar las redes neuronales. De hecho, es la que pueden ocupar en Colab, es la que les da Colab. Y esta es una competencia de clasificación de imágenes. Tienen muchísimas categorías y el concurso es un concurso en el que da una base de datos gigantesca con diferentes categorías, y la idea es, pues, predecir lo mejor posible entre las categorías. Y podemos ver que el uso de estas unidades gráficas, pues, esta es una tendencia en el uso de las unidades de procesamiento gráfico en esa competencia del 2010 al 2014. En el 2010, en el 2011, que todavía no habían introducido las redes neuronales convolucionales, fue hasta el 2012 que los introdujeron, no había ninguno. En el 2012 ya había 4 que fueron los que ganaron, uno de ellos fue los que ganaron, pero para el siguiente año ya eran 60 y para el siguiente año ya eran 110. Entonces, el poder de cómputo que nos ofrece también las unidades de procesamiento gráfico, pues fue algo importante, o ha sido un punto importante para el éxito de las redes neuronales artificiales. La otra es la cantidad de datos. Las redes neuronales pueden tener una complejidad pues más o menos arbitraria. ¿Sí? O sea, yo puedo tener una red neuronal súper compleja que pueda aproximar cosas súper difíciles, pero necesita una cantidad bestial de datos. Muchos de los métodos tradicionales tienen una asíntota, o sea, llegan a un buen rendimiento, pero si tú aumentas los datos, ya su rendimiento no va a aumentar demasiado. Las redes neuronales, al ser tan flexibles, pueden tener, o sea, entre más complejas las hagas, pueden aproximar cosas más complejas, pero también requieren muchísimos más datos para aproximar esas funciones. Entonces, la segunda cosa que trajo el éxito de las redes neuronales es la disponibilidad de datos, y mucho, de hecho, de datos etiquetados. ¿Sí? La base de datos que yo les comentaba tiene millones de imágenes etiquetadas manualmente. ¿Sí? Entonces, por eso permitió también el éxito de las redes convolucionales. Y finalmente, los marcos de trabajo. Anteriormente, pues si tú querías inventarte una nueva red neuronal, una nueva arquitectura, pues lo tenías que programar mucho. O sea, tendrías que hacer una labor grandísima de programación que te podría llevar meses para una nueva arquitectura. Y con los marcos de trabajo actuales modernos, permiten generar redes neuronales de diferentes arquitecturas de forma muy flexible, con unas cuantas líneas de código, de forma muy sencilla. ¿Sí? Entre las más importantes marcos de trabajo para programar redes neuronales están PyTorch y TensorFlow, y
CNTK. Si se dan cuenta, pues hay empresas importantes metidas ahí en cada una de ellas. De hecho, Google lleva TensorFlow y Keras, Piano lo llevaba a una universidad, pero ya lo lleva de salida, o ya salió más bien. Café 2 lo lleva Facebook y con PyTorch, que lo está empujando muy fuerte, y Microsoft está llevando CNTK, Amazon MXNet. Nosotros vamos a ocupar TensorFlow con Keras, en particular TensorFlow 2.0, porque es uno de los más populares, pero además tiene Keras es una interfaz de alto nivel, pero a la vez que te permite construir arquitecturas y entrenar redes neuronales de forma muy sencilla, con pocas líneas de código realmente, con muy poco esfuerzo, y te da cierta flexibilidad. Y a la vez tiene acceso a diferentes niveles de flexibilidad. O sea, el API de más alto nivel es muy fácil de usar, pero tal vez no tiene la misma flexibilidad. TensorFlow 2.0 te permite un grado extra de flexibilidad usando subclases. O sea, puedes hacer una subclase de una de las clases predefinidas y extenderlas. Y además, hasta abajo, en el bajo nivel, digamos, ¿no?, están las operaciones de tensores, en donde ya puedes definir cosas desde hasta abajo. ¿Sí? Entonces vamos a ocupar TensorFlow para programar nuestras redes. Entonces vamos a ver el último notebook, porque si no, Jimena me ve feo. Entonces aquí tenemos nuestra red neuronal densa que vamos a programar, y lo vamos a hacer usando TensorFlow con la interfaz de Keras. Vamos a atacar un problema muy conocido, una base de datos estándar que se llama Fashion MNIST, que tiene 60.000 imágenes de entrenamiento y 10.000 de prueba. O sea, ya viene partida la base de datos. Son 10 categorías que vemos aquí, del 0 al 9, o sea, tiene los valores del 0 al 9, y cada una pues tiene una descripción diferente, que va desde playeras, truzas, zapatos, etc. ¿Sí? Y son imágenes de 28 por 28 en escala de grises, y lo que vamos a hacer es descargar esa base de datos, agarrar el conjunto de entrenamiento, entrenar una red neuronal densa para que clasifique las imágenes en estas 10 categorías. Ahora, antes de que sigamos, ¿cuántas neuronas tendría esta red en la última capa, en la capa de salida? 10. Conectadas a unas softmax. Muy bien. ¿Y qué función de pérdida se les ocurre que usemos? Entropía cruzada. ¿Sí? Entonces básicamente ya estamos